Por Vida surge cuando me doy cuenta que el deporte nos enseña a vivir. Soy Marisol y en este podcast hablamos sobre las razones por las cuales hemos priorizado el deporte. Exploramos todo lo que nos ha enseñado, que muchas veces va mucho más allá de lo físico. Además, reconocemos cómo el deporte ha impactado quienes somos hoy. En De Por Vida empezamos hablando sobre deporte y siempre terminamos hablando sobre la vida. No está de más pedirte que si te gustó este episodio me puedes ayudar compartiéndolo y así lograremos llegar a más personas. Hola a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Por Vida. Tengo aquí a alguien muy especial frente a mí. La verdad es que yo quiero contar antes que nada cómo yo llegué a estar en contacto con esta persona, y es que a mí me invitaron a llegar a su gimnasio donde él da clases. Y la verdad es que yo llegaba a hacer pues mi entrenamiento de calistenia y pues lo mío, pero siempre tenía el ojo puesto ahí en el maestro Luis Rosito. Yo veía como que él tenía una templanza, como que tenía mucha sabiduría, estaba pendiente de sus atletas, pero no estaba pendiente de una manera como sobreprotectora, sino que estaba siempre ahí viendo, siempre meticuloso con lo que decía, pero lo que decía siempre era de mucho valor. Y a mí me empezó a dar como mucha curiosidad saber más sobre él y acercarme a él. Y gracias a esa curiosidad fue que decidí empezar a hacer, pues ahí meterme un poquito a los levantamientos olímpicos. Y honestamente siempre tenemos conversaciones de mucho valor y es lindo porque hoy lo tenemos acá para que esas conversaciones se queden grabadas. Y bienvenido al podcast, maestro Rosito. ¿Cómo le va? Marisol, muy amable, gracias por la invitación. Será un placer el conversatorio con tu persona y a las órdenes, lo que gusten preguntar. Si es posible hacer la respuesta adecuada, pues se hará, y si no, pues me la invento por ahí. Buenísimo, aquí vamos a hablar lo que nos salga. Para empezar, queremos entrar un poquito en calor y quería hacerle preguntas cortitas, ¿sí? Si usted tuviera que escoger un levantamiento olímpico, ¿cuál escogería y por qué? O sea, si le dijeran, solo tiene que escoger uno y quedarse con ese. Bueno, el arranque o snatch es un movimiento muy técnico. Se le califica como de psicomotricidad fina, porque el atleta levanta la barra y en todo el transcurso, y cuando esta barra está sobre su cabeza no la mira, solamente es parte de la sensopercepción a nivel muscular del atleta, y por eso se califica como un levantamiento de psicomotricidad fina, en el cual pues la técnica, la velocidad, la flexibilidad, la coordinación son parte importante para este ejercicio, que parece simple, pero es muy, muy complejo en la variedad de elementos que conciernen a su movimiento. Yo creo que lo considera simple alguien que nunca lo ha hecho, porque yo cuando empecé a hacerlo no es nada simple. Entonces se quedaría con el arranque y no con el clean. El arranque o snatch porque es psicomotricidad fina, más sin embargo en el clean and jerk o envión o dos tiempos o cargada y empuje. Digo estas diferentes variedades para que las personas que nos están escuchando pues comprendan de qué se trata, porque actualmente hay mucha terminología de tipo anglosajón, ¿sí? Y entonces tiende uno a perderse. El clean and jerk o dos tiempos pues es un movimiento de más potencia realmente, porque prácticamente uno maneja aproximadamente el 80% de su máxima fuerza a nivel de piernas, y tiene dos momentos, y en el segundo momento el jerk o el envión propiamente del pecho, pues hay un momento que realmente complica la acción final del movimiento, que es la presión de la barra en los hombros a nivel del cuello, que a veces genera pérdida de la respiración, o bien se desvanece el atleta por la presión misma, por la presión intratorácica. Es un levantamiento altamente riesgoso y por eso genera más ansiedad, angustia en el levantador de pesas. El snatch. Ajá, exactamente. Y que de alguna manera pues complica más la situación, que en el arranque es un solo movimiento y se terminó. El clean and jerk uno tiene que
levantar la barra al pecho, luego recuperarse y de ahí 2, 3 respiraciones y vámonos con la segunda parte, es más complicado O realmente. sea que no se quiso quedar con uno o con el otro, con los dos. Pues los dos tienen sus características muy particulares y eso es lo bueno, lo bonito, lo agradable del levantamiento de pesas olímpico. Uf, sí, yo desde que lo empecé a hacer, la verdad es que me ha cambiado un poquito la vida, pero ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Siguiente pregunta corta. Ya la sabemos porque aquí está tomándose un café, pero ¿qué prefiere, café o té? ¿Por qué? Bueno, el café estimula de muchas maneras, es bueno para la circulación sanguínea y para muchos otros aspectos. Yo también me quedo con café. Siguiente pregunta cortita. ¿Cuáles son las mejores palabras de aliento que le puede dar a un atleta antes de hacer su levantamiento? Qué difícil porque cada atleta tiene una percepción diferente Yo sabía que me iba a responder eso, del no sé por momento, qué. ¿verdad? Pero uno lo que busca es que en un levantamiento de pesas no hay después, ¿verdad? O es ahora, aquí, en este momento, pero no va a ser después, ¿verdad? Después ya será otra situación muy diferente. Yo exijo que el atleta haga en ese instante su mejor intento, la máxima actitud, la mejor concentración, con la máxima intensidad posible. Súper. Y por último, ¿cuál es su comida favorita? Uy, es difícil. Depende del día. Es difícil realmente porque yo no tengo una predilección especial para un tipo de comida, pues. Yo lo que hay en la mesa, eso me lo como y tranquilo, no me pasa nada. Pero, Ahorita, ¿qué se le antoja? De almuerzo, de digamos, almuerzo. podría ser un espagueti a la boloñesa, unos tallarines a la diabla, cosas así, Italiano. exacto. Qué rico, súper. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a las preguntas ya como tal. Y yo quería empezar tocando sobre su vida como atleta, primero, y quería preguntarle cómo fue jugárselas por una disciplina, no sé si era poco conocida en Guatemala, si usted fue el primero en llegar pues a cierto nivel en las Olimpiadas, que me cuente un poquito de dónde surgió ese amor por el levantamiento olímpico y cómo fue irse de lleno, porque usted no se fue a medias tintas, sino que se fue con todo. Realmente mi inicio fue por mera casualidad, ¿verdad? Aquí estamos cercanos al Teodoro Palacio Flores. Ahí estaba la Federación de Levantamiento de Pesas. El local de entrenamiento era la mitad de este local, ¿verdad? En diagonal. Y yo llegué a ver cómo era el levantamiento de pesas, porque me dijeron, mira, vos que te gusta, que sos fuerte, pues anda ve y a ver qué te dicen. Y entonces yo fui, me senté ahí como 30, 45 minutos viendo que la gente levantaba, eran 2, 3 pesistas de la vieja guardia. Y de pronto me dice, mira vos, Patojo, ¿te gusta esta cosa? Ah, sí, le digo, sí. Probá este peso que está ahí. Bueno, habían como 180 libras más o menos. Entonces, En arranque, que no, probara o en en clean. cargada, porque yo estaba viendo cargada o clean Ajá. ayer. Entonces me la monté y la hice. Me dijeron, mira, Patojo, te vamos a dar una beca. En esos días en la federación se pagaban 3 quetzales 25 mensuales, ¿verdad? Esta fue la beca, 3 quetzales con O sea, 25. digamos, para alguien que lo está viendo que no está en Guatemala, 3 quetzales con 20 es más o menos la mitad de lo que vale $1 Sí, más o ahorita. menos, exactamente. Y ya después ya hice potencia, o sea, sentadilla, bench press, peso muerto. Fui campeón ahí a los 3 meses Ujú. e impuse récords nacionales. Luego me invitan a hacer levantamiento olímpico. En la primera competencia de segunda fuerza, pues gano el primer lugar. A los 6 meses soy seleccionado nacional O sea, para todo se Juegos. fue muy Sí. rápido. A los 6 meses soy seleccionado para Juegos Centroamericanos, Juegos de la Paz que se llamaron en esos días. Al año voy a un campeonato panamericano, quedo segundo lugar a nivel panamericano. Y así se va hilvanando la carrera. Y realmente yo comienzo a teorizar sobre el levantamiento de pesas a causa de que mi primer entrenador, que me entrenó más o menos unos 3 meses y mucho, tenía un libro y me dice, mira, Canchito,
tengo este libro, pero no lo comprendo, no lo entiendo. Ahí te lo regalo, haz lo que querrás, ¿verdad? Bueno, y así comencé yo a meterme en el aspecto teórico y de todos los elementos que encierra un deporte y comencé a hacer mi literatura en base a eso. Afortunadamente los dirigentes de esa época me facilitaron ir a cursos del extranjero, Panamá, Venezuela, México, Estados Unidos, Europa, y todo eso de alguna manera me fue enriqueciendo y penetrando más profundamente en lo que es la ciencia del deporte y la ciencia del levantamiento de pesas, que no es solamente levantar y ya estuvo, ¿no? Sino tiene un proceso, una metodología, una teoría y sus altibajos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también mental o psicológico en el atleta. O sea que usted empezó como atleta e inmediatamente, pues en un corto plazo, empezó también a estudiar sobre su disciplina. Sí, el libro todavía lo tengo, es de apellido Lushkin, el apellido del autor del libro, en esos días era soviético, y ahí comencé yo a profundizar y a aprender algunos aspectos de lo que es el levantamiento de pesas y en lo que ha derivado ahora, pues, ¿verdad? Que se ha diversificado con notaciones diferentes en base a la divulgación que ha tenido un deporte que se ha venido acentuando cada vez más, como es el CrossFit. Ujú. Sí, claro, porque el CrossFit lo que ha hecho es que pues ha metido el tema de levantamientos olímpicos y también ha metido otras disciplinas, porque podemos ver también, por ejemplo, movimientos de calistenia, de correr, o sea, ejercicio aeróbico, ¿verdad? Y una pregunta, o sea, ¿nunca usted planeó ser entrenador como tal, sino más bien automáticamente cuando usted empezó a ser atleta, quería mejorar y por eso se puso a investigar sobre su disciplina y a leer y empezó a hacer un tipo de autodidacta y aplicar a usted lo que leía, ¿no? Exactamente, con todos los riesgos que conlleva ser autodidacta y ese conocimiento, aplicarlo. Entonces, al aplicarlo se encuentran una serie de baches, vacíos, aspectos dolorosos de la misma experiencia, que es lo bueno porque la experiencia te enseña y se paga doble, pero después tiene la recompensa. Y digamos, cuando en esos momentos cuando usted estaba leyendo y encontraba cosas, ¿tenía algún entrenador o algo que, por ejemplo, que usted le decía, mira, leí esto, quiero probarlo y quiero aplicarlo, por ejemplo, a mis cargas de entreno? O sea, ¿había alguien que le decía, hacelo o usted hacía lo que consideraba mejor? Era bestial la situación. No había a quien consultarle, ¿no? A Uf, nadie se le podía consultar porque no habían los medios que hay ahora. Uno agarra ahora el sistema el internet telefónico también. y se mete y investiga. Más sin embargo, es solo eso, no es todo. Siempre tiene que tener una persona que le dé la información inmediata y la corrección inmediata, porque si yo consulto a un extranjero, me va a decir lo que pasa en ese otro lugar, no lo que pasa acá, ni bajo las condiciones y condicionantes que se dan en el medio en el cual uno está actuando en ese preciso momento. O sea, de alguna forma, usted se jugó con usted mismo el conocimiento que creía mejor. O sea, y en sus propios entrenos empezó a dar cuenta si sí funcionaba o no. Sí, uno a través de la experiencia, de la práctica, comete errores, se estrella contra la pared, retrocede, vuelve a intentarlo de otra manera y así sucesivamente. Por eso, en mi carrera como entrenador, yo modifiqué como 5 veces la metodología de entrenamiento con la gente que yo trabajaba. Eso me di cuenta porque un asistente mío, David Godínez, eh, hurgando entre una serie de papelería que había en una parte de la federación, me dice, mire, usted cambió metodología como 5 veces. Aquí están los documentos, entonces están, porque yo ya escribía planes operativos para los atletas departamentales y iba aplicando la metodología, pero hay cierta metodología que no se puede aplicar si el entrenador no está presente en el momento del entrenamiento del atleta, porque eso es mucho más complicado. ¿Y cómo era esto de ir cambiando las metodologías? Porque de cierta forma era un riesgo, ¿no? Yo siento que la mayoría de personas se acostumbra a trabajar de cierta manera y cuando hay cambios, sea en el deporte o en la vida, uno se siente un poquito como destanteado, le diríamos aquí en Guatemala, o uno pasa por una fase de transición. Siento que de cierta forma cambiar la metodología 5 veces
está bien si esa metodología daba mejores resultados, ¿no? Pero era un riesgo, o sea, cuando se cambiaba era un riesgo. ¿Cómo lo veía usted? O sea, Bueno, afortunadamente yo aplicaba una metodología, cambiaba la otra, daba resultado, cambiaba la otra, dio resultados mejores que la anterior, y así sucesivamente hasta que llegué a la última, la que es altamente riesgosa realmente porque no se puede aplicar a cualquier persona. Tiene que haber cierta expertise o habilidades específicas del atleta al cual uno va a aplicar esa metodología porque es de alto riesgo y se tienen que tener ciertos medios de recuperación adecuadas para poder solventar la recuperación, la supercompensación que se llama y la adaptación a las cargas para mejorar el rendimiento y marcar récords a nivel nacional o internacional. y hablando, yo creo que ya nos vamos a ir como a diferentes temas porque tenía apuntados algunos, pero ya que está hablando de ciencias del entrenamiento como tal y me está hablando de adaptación, de cargas y demás, quisiera saber que me diga unas dos o tres cosas que son importantes en el tema de ciencias del entrenamiento y en el tema de avanzar. Porque yo lo que veo es que a veces estamos entrenando, estamos haciendo cosas y realmente no sabemos si vamos a lo que queremos, ¿no? Y al final, la teoría es que mi entreno diario me tiene que llevar a mi meta, ¿verdad? Entonces, ¿qué cree usted que es importante en cuanto a ciencias del entrenamiento como adaptación, estímulos y demás, que es imprescindible para que alguien avance como quiere? Es muy interesante y difícil la respuesta, porque si uno quiere buscar resultados, hay toda una serie de factores que van a incidir en el rendimiento del atleta, ¿no? Desde la carga de entrenamiento que va a tener una respuesta física en el interior del organismo del sujeto, y hay que saber que los procesos al interior del organismo no se da la recuperación simultánea en todos los factores a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, eh, a nivel de procesos de asimilación de los cambios estructurales que se van a dar. Entonces, todo eso es desde el punto de vista orgánico. Y si yo voy más profundamente a la funcionalidad, que sería la fisiología, de cómo funciona los músculos, cómo funcionan los huesos, cómo funciona el sistema nervioso, y entramos a otro tema. Sería al tema nervioso, y eso nos lleva al tema mental, y el tema mental nos lleva a aspectos de personalidad, la personalidad nos lleva a aspectos de carácter, carácter, actitud, y todo eso es la suma realmente que en un entrenamiento se hace dentro del atleta. Entonces uno realmente, cada sujeto tiene una personalidad y cada quien que compite en cualquier modalidad deportiva se adhiere a esa modalidad deportiva según las características de personalidad del sujeto. Un sujeto que es estoico, pues se va a adaptar mejor a correr 10, 20, 40 o una supermaratón de 75 o 100 kilómetros. Pero alguien que no es estoico y que quiere las cosas, arreglarlas inmediatamente, solventarlas inmediatamente, posiblemente se lance al área de lanzamientos o al área de levantamiento de pesas o un deporte de fuerza rápida. Entonces, cada modalidad deportiva tiene unas particularidades desde el punto de vista fisiológico, la estructura del sujeto, o sea, el peso corporal, la estatura, todo eso va a incidir, y aparte de eso, la adherencia a esa modalidad deportiva va a depender mucho de las características de personalidad del sujeto, y que ese deporte tiene que satisfacer ciertas necesidades de la personalidad del individuo para poder solventar adecuadamente no solamente su entrenamiento, sino que su carrera a lo largo de los años, si piensa que esa carrera va a ser de larga duración hasta cumplir con un objetivo específico que se ha propuesto él en un momento determinado. Qué gran respuesta, porque estábamos empezando a hablar de ciencias del entrenamiento, o sea, de ciencia, ¿verdad? O sea, cómo se va adaptando la fisiología y la biología, pero aquí esta mente maestra ya se fue hasta psicología y me parece súper interesante porque está hablando de adherencia y básicamente adherencia es que tanto va a lograr la persona ser constante, ¿no? Y seguir en esa disciplina. Y lo que está diciendo el maestro Rosito es que
digamos, uno podría agarrar a personas que hacen tiro con arco y más o menos encontrar ciertos rasgos de personalidad en las personas que han sido constantes en esa disciplina. Entonces le voy a hacer una pregunta que va a ser un poco quizá controversial y chistosa, pero ¿qué puede ver usted entonces en los atletas que hacen CrossFit en cuanto a personalidad? El CrossFit tiene una particularidad muy, muy especial. Contiene una serie de elementos deportivos muy diferenciados cada uno de ellos. Si yo voy desde el punto de vista del levantamiento de pesas, que es fuerza, y que es opuesto a la resistencia, más sin embargo los dos se complementan, conociendo uno en qué punto se intersecta la fuerza y la resistencia. Además, cuando uno habla de fuerza, fuerza es velocidad, fuerza es resistencia, fuerza es flexibilidad, fuerza es coordinación también. O sea, si bien es cierto, se le han puesto ciertos adjetivos: fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, rapidez, agilidad, pero todos llevan en su elemento básico la fuerza. La fuerza mínima o la fuerza máxima, pero va a estar presente siempre, siempre. Y además, cuando yo hago ejercicios de coordinación o de equilibrio, la fuerza es parte importante de ella para poder recuperar un estado de equilibrio o recuperarme de una acción, de una acrobacia que yo hice o de una acción motora que siempre va a tener ese componente de fuerza. Por eso, para poder uno tener rendimiento en CrossFit, tiene que tener cierto nivel de fuerza. Si no, no funciona. Solamente pensando en que yo mantengo un rendimiento en un tiempo determinado, tampoco. El problema también en el CrossFit es que a medida que yo alargo el tiempo de ejecución, van a aparecer deficiencias técnicas y esas deficiencias técnicas me van a llevar a errores y esos errores a lesiones. Pueden ser suaves, mínimas, o pueden ser máximas de una tensión bastante Sí, prolongada. ajá, lo que yo veo es, sin hablar como que los rasgos de personalidad, porque todavía no me ha contestado la pregunta, yo veo que en el CrossFit como se mezclaron tantas disciplinas, es increíble en el sentido que mucha gente lo hace y la cantidad de gente que ha movilizado el CrossFit como tal. Pero en realidad, o sea, se mezclaron un montón de disciplinas y ninguna disciplina, digamos que el atleta excede, o sea, al 100, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las cosas que tiene de calistenia, un calisténico o alguien que se dedica a disciplina calistenia va a ser mejor que el crossfitero. Pero el crossfitero va a ser mejor en CrossFit que el calisténico, obvio, ¿verdad? Igual con levantamientos olímpicos, o sea, alguien que hace un levantamiento olímpico seguro va a tener un peso mucho más alto que alguien que hace CrossFit, o sea, pero CrossFit está haciendo dentro de su disciplina levantamientos olímpicos y calistenia y corriendo también, o sea, entrenamiento también es anaeróbico y es aeróbico, entonces está mezclando ambos, pero lo que yo veo tal vez me la voy a jugar es, bueno, rasgos de personalidad, sí es explosividad, pero al mismo tiempo es como paciencia, porque, por ejemplo, un levantador olímpico es explosivo, es lo que usted decía, que lo quiere rápido, o sea, no es tan estoico, pero creo que el CrossFit también tiene este lado de estoicismo porque de cierta forma tienen que aguantar, ¿verdad? El atleta en CrossFit tiene que ser estoico. Además de estoico, el problema es que a veces queremos hacer ciencia en el deporte y solamente estamos copiando, ¿no? Cuando uno hace ciencia es enfrentarse a la ciencia porque esa es la verdadera ciencia. Cuando uno critica la ciencia, eso es cuando se está haciendo ciencia. Cuestiona la ciencia. Realmente, Ujú. exactamente, eso es lo que hay que hacer. Entonces tiene que haber cierto grado de estoicismo. Y en cuanto a factores de características, en un momento determinado, el entrenador tiene que ser sádico, pero sádico eh, en lo normal, no en lo enfermizo. Masoquista, el atleta tiene que ser masoquista, pero masoquista también en lo normal, no en lo enfermizo del masoquismo, ¿no? Entonces, hay toda una serie de variedades muy diferentes porque hay sujetos que hacen CrossFit y tienen preeminencia o rendimiento mejor en la parte de fuerza o tienen rendimiento mejor en la parte de calistenia o en las habilidades o skills que llaman, o bien tienen mejor rendimiento en resistencia. Es lo importante de que un entrenador tiene que saber definir aspectos propios de cada modalidad deportiva. Debe de saber cómo definir cada modalidad deportiva para saber qué tipo de sustratos energéticos, o sea, qué combustibles
está utilizando en cada modalidad y cómo poder complementar esas diferentes cualidades de combustible o calidades de combustible para obtener el mejor rendimiento, porque fuerza y resistencia son opuestos, pero uno tiene que saberlas combinar en cierta proporción para poder tener el rendimiento. Por eso cuando uno habla de condición física es una cosa, preparación física es otra cosa, totalmente diferente. Cuando uno habla de condición física es una suma ponderada de las diferentes cualidades y capacidades motoras del sujeto, también las diferentes capacidades energéticas del sujeto. Por eso es ponderación. Ponderación significa que va a haber una proporción de fuerza, una proporción de habilidad, de coordinación, de resistencia, de velocidad, de rapidez. Todo tiene que saberse combinar adecuadamente para que salga el mejor rendimiento posible. Sí, o sea, y al final, o sea, hablando de la ciencia, o sea, la ciencia está clara hasta hoy, o sea, tiene una hipótesis de qué es lo que funciona dependiendo del sustrato energético o el tipo de entreno que uno haga o el tipo de meta, ¿verdad? O sea, no entrena igual una persona que tiene una meta, por ejemplo, yo que hago chin-ups o pull-ups con el máximo peso, o sea, eso es fuerza y esto es un sustrato energético distinto a alguien que corre una maratón, ¿verdad? Entonces, entrena diferente, pues, cada atleta dependiendo de su disciplina, porque así como entrena, así sus fibras musculares se van a acoplar a esto o a lo otro, ¿verdad? Pero lo que yo le quería preguntar también es, por ejemplo, en temas de fuerza y de potencia, o sea, ¿qué es lo importante? Porque, por ejemplo, yo sé que es que es bien amplio, ¿verdad? O sea, no lo podemos resumir en una oración, pero está claro, por ejemplo, que mínimo se necesita una frecuencia 2 del estímulo a alta intensidad, por ejemplo, a la semana. O mínimo se necesita, o sea, yo lo sé, yo cuando veo cómo usted entrena a sus atletas, la mayoría de veces, por ejemplo, se exponen a un máximo y después le bajan carga y trabajan a cierto porcentaje, ¿verdad? Porque van a acumular trabajo a una intensidad alta y eso responde a que la ruta metabólica en cuanto a energía es rápida, ¿verdad? O sea, no es de aguantar un levantamiento durante 30 minutos. Entonces, el entreno responde a eso, ¿verdad? Y yo la verdad es que antes de conocerlo había oído de usted y había oído que hablaban mucho, no, es que es entrenador muy duro porque siempre quiere que uno haga máximos. En- Correcto. Correcto. Dice. Entonces, o sea, es importante, ¿verdad? O sea, eso es importante entender que cada disciplina requiere cierto tipo de entrenamiento porque la ruta metabólica para obtener energía es diferente, ¿verdad? Entonces, es como que si venga yo y quiera hacer levantamiento olímpico y me ponga a hacer 30 arranques con el 50% de mi máximo. O sea, eso tal vez me va a ayudar a mejorar mi sistema oxidativo y demás, pero no me va a ayudar a mejorar mi máximo. Si yo relaciono lo que pasa con CrossFit y con ciertas modalidades deportivas específicas, digamos, si yo voy a remo, que afortunadamente yo trabajé en remo también, hay ciertos ejercicios que hay que hacerlo 50, 60 repeticiones, pero con un peso adecuado que me permita hacer una transferencia de ese ejercicio a las acciones o el gesto deportivo de la modalidad deportiva. Cosa que a veces, por alguna circunstancia o un conocimiento incompleto de lo que es cada modalidad deportiva, entonces genera un choque al interior, no del entrenador, al interior del atleta. Y eso lleva a veces a cometer errores que se traducen en lesiones. Por eso uno tiene que saber cuál es la base de cada situación, ¿no? Cuando yo planifico, o cuando alguien planifica que es un entrenador, pues tiene que saber cuál es la base de su modalidad deportiva, cuál es su sustrato energético básico, y hacer la base desde el inicio de su preparación, para que cuando llegue próximo a una competición, él sepa hacer las transferencias adecuadas y lograr el rendimiento que pretende con ese sujeto, llámese el deporte que se llame. No importa que sea de fuerza, de velocidad, de resistencia o un deporte acrobático o de habilidades extremas, tiene que haber una planificación. Desafortunadamente en el medio no se planifica.
Y desgraciadamente caemos en algo que es necesario en el atleta, en el entrenador, que sepa planificar, por qué va a planificar, cuándo y dónde va a tener resultado. Pero normalmente no hay ese tipo La de... realidad de esto es que hay un objetivo y lo que uno quiere es conseguir el objetivo, ¿verdad? O sea, el objetivo del atleta puede ser ganar una competencia o alcanzar, yo qué sé, cierto peso o correr cierta distancia a cierto tiempo. ¿Cómo lo va a lograr? Es ahí lo interesante porque parece simple, pero hay ciencia que nos dice cómo se logra esto de una mejor manera. Y nos tenemos que apegar como a esa ciencia, programar, planificar y ir, obviamente, puede ser que cambiando algunas cosas, porque ahorita quiero que hablemos también del tema psicológico, que creo que usted sabe muchísimo de eso y quisiera aprovechar, pero parece sencillo, pero es complejo porque detrás de toda esa planificación tiene que haber mucho conocimiento y experiencia. No sé, yo me he dado cuenta personalmente, me he topado con mis propios límites al querer que yo sé suficiente, hacerme una programación, probarla y no obtener los resultados. Entonces es bonito, o sea, es complejo cuando uno no logra, o sea, yo digo, digamos, va, en 4 semanas voy a lograr esto. Y cuando no lo logro, a mí me sirve de ejercicio porque voy hacia atrás y digo, bueno, ¿qué hice bien o qué hice mal, verdad? Y eso es lo que yo he tratado como de aprovechar también de tener a alguien como usted ahí cerquita. Porque, por ejemplo, ahorita se me viene una competencia y justamente yo le estaba preguntando al maestro qué tanto me conviene mejorar mi sistema aeróbico, ¿verdad? Porque mi disciplina es puramente, pues es anaeróbica. Yo tengo que hacer pull-ups o chin-ups o dips con el máximo peso. Y yo eso lo tengo básicamente bien, o sea, hacer las cargas de entreno que tengo que manejar. Pero hace poco estaba leyendo que ¿cómo le dice usted? El sustrato energético tampoco está aislado como tal, sino que obviamente mi sustrato energético es de fosfágenos, pues, o sea, es rápido, ¿verdad? Pero si yo tengo mejor mi sistema oxidativo, o sea, aeróbico, me voy a poder recuperar mejor, por ejemplo, entre cada intento. Entonces yo le preguntaba al maestro y le decía, mire, ¿qué tanto me conviene hacer un poquito de cardio? Y usted me respondió, sí, te sirve, pero hacerlo después de tus entrenos. Y me puse a leer que lo haga, por ejemplo, en la zona 2 porque es una zona de ritmo cardíaco que no va a afectar mi fatiga en cuanto a lo demás que tengo que hacer. Pero a mí lo que me explota la cabeza es que la ciencia está ahí y obviamente la ciencia cuestiona y cada vez sabemos más, ¿verdad? Y puede ser que la teoría que está hoy la arrebatan y que ya no valga en 10 años, pero la ciencia está ahí y a veces en temas deportivos creemos que más es mejor y estamos como pollos sin cabeza haciendo cosas que no nos van a llevar realmente a la meta. Realmente, cuando habla uno del tema deportivo y la mezcla de disciplinas deportivas, conlleva conocimiento, experiencia, criterio y carácter. El entrenador tiene que tener esos factores y a nivel pedagógico, paciencia, comprensión y tolerancia. A mí me sucede que a veces, y tú lo has visto en el gimnasio, tengo gente a la que tengo que exigirle al máximo y tengo un niño de 7 años que tengo que también exigirle. Pero al sujeto que está buscando un máximo rendimiento y que está trabajando con cargas altas máximas de 100%, tengo que ser muy flexible para poder después, inmediatamente que miro al sujeto que está haciendo máximos, irme con un niño de 7 años de edad y explicarle con paciencia, con comprensión y tolerancia, lo mismo que le explico al de exigencia máxima, pero bajo otras circunstancias, bajo otra fisonomía, bajo otra mirada, bajo otro tipo de palabras, para que el niño me comprenda de la mejor manera posible y lo ejecute de lo mejor. Y también tengo que saberle hablar al sujeto que allá, prácticamente uno como entrenador, él viene siendo un artista. Con uno me río aquí y con el otro le pongo una cara de ogro. Así es la transición de un entrenador que tiene que manejar conocimiento, experiencia, criterio y carácter. Y si yo me voy a morir con algo, va a ser con lo mío, ¿verdad? Porque yo no voy a preguntarle a alguien que es mi contrincante cómo lo hace él, ¿verdad? Entonces yo tenía aquí la pregunta, mira, ¿y cómo planificaste? Y yo esa planificación no va a tirar para mí, no. En el caso de tu persona, pues tú has ido agarrando, comprendiendo, ejecutando y has ido comprobando algunas expresiones que yo digo o teorías que yo te expreso y tú la comprendes y la aplicas
y sacas tu resultado, no el mío, no el tuyo, ¿no? Ese es el que importa, no el mío. Yo tengo un criterio, pero al explicar ese criterio están dentro de mis reglas, pero las reglas tuyas son diferentes. Entonces tienes que saber tomar la información que yo doy en este caso y saberlas transferir a lo que tú haces, porque pueden haber transferencias positivas y transferencias negativas. Entonces uno tiene que buscar la transferencia positiva al máximo, a pesar de que puedan haber en un momento determinado transferencias negativas. Pero además los sustratos energéticos anaeróbico, anaeróbico, glucolítico y aeróbico se traslapan en un momento determinado. Y esa es la ciencia, el criterio del atleta, el criterio del entrenador principalmente. Cómo hacer esa mezcla sin que ninguna me entorpezca el desarrollo de la otra. Entonces tiene que haber ciertos lapsos para poder en un momento determinado aplicar cada una de ellas y en la competencia se realiza la síntesis de la misma. Y ahí va a estar el resultado bueno, malo, regular, pésimo o excelente. Sí, yo creo que eso es lo hermoso del deporte, no solo a nivel competitivo, porque, o sea, sí, yo estoy a favor de que todos nos metamos a competencias, aunque sean amateurs y demás, porque nos ponemos una meta y tratamos de perseguirla, pero eso es lo lindo del deporte en cuanto a que está la ciencia y se aplica en un corto plazo, ¿no? Porque a veces tenemos conocimientos científicos que, no sé, por ejemplo, que tengan que ver con sembrar un árbol, por ejemplo, tengo que esperar 30 años a que el árbol crezca, ¿no? Pero creo que en el deporte hay una teoría, uno la aplica y uno se puede dar cuenta en 2, 3 meses, 6 meses, un año, si la planificación y lo que yo consideré que era mejor, realmente era lo mejor o no. Yo creo que al final el deporte es una manera de hacer como esta retroalimentación, ¿no? Entre yo creo que esto es mejor, lo voy a hacer así, y esto me doy cuenta que no, regreso y lo cambio, ¿verdad? Yo quería preguntarle, cuando usted era atleta, porque de eso no conozco mucho y quiero saber, ¿usted sentía, por ejemplo, cuando usted iba a la barra y usted hacía sus levantamientos y usted estaba en las competencias y demás, ¿usted se sentía acompañado o se sentía solo? Porque yo creo que, bueno, no voy a decir que creo, yo pienso que la mayoría de personas en el deporte al final, en esos momentos tan, o sea, donde uno se la juega tanto, uno se siente solo y uno sabe que ahí solo está lo que uno hizo, de lo que no hizo y ya. Es que psicología deportiva es todo, desde el inicio hasta el final en alto rendimiento, desde el inicio de los elementos básicos de lo que yo denomino alfabetización motora, que en el medio no se da adecuadamente. Todo ese proceso de alfabetización motora hasta el alto rendimiento es psicología deportiva. Y cuando uno es competidor, se encuentra solo. Ya es proceso decisivo del sujeto, la actitud del sujeto. Puede uno tomar decisiones temerarias, audaces o pasivas, ¿verdad? Pero eso va a depender de mucho cómo ha sido la educación, la formación para llegar a ese punto. Yo particularmente no tuve un entrenador, yo 3 meses y se acabó. Y entrenaba por mi cuenta y competía con mi cuenta. Y cuando iba a veces a competencias internacionales, el que me hacía las veces de entrenador era el que era secretario o presidente de la federación. Entonces él me decía, mira, Rosito, ¿cuánto hiciste? Tanto, 100. Bueno, vamos a comenzar con 100, ¿va? Esa era la metodología competitiva de esos días para conmigo. Y tenía que enfrentarme constantemente conmigo. La competencia es eso, competir contra uno, enfrentarse a uno, contra sus miedos, porque es la única manera de solventar y saber qué tanto uno puede avanzar. De los fracasos uno saca aprendizajes, conocimiento, experiencia, que puede uno volverse a equivocar, ¿cierto? Pero al rato hay que levantarse y volver a cambiar. Es como cuando un atleta compite y hace un máximo rendimiento, una medalla, por decir algo. Pero inmediatamente que lo premian, tiene que bajarse del podio y poner los pies otra vez en tierra y desarmar todo lo que hizo para volver a construir la base de otro podio. Porque no es de que yo estoy aquí y me voy a quedar 15 días sin hacer nada porque estoy gozando de laurel. No, yo tengo que ser realista, frío. Hice la medalla, ok, me bajo,
Y al día siguiente tengo que estar entrenando ya. Días festivos, fiestas de guardar, valen 5, no valen nada. Ah, No existe, como yo digo, no existe ni Dios ni la patria, solo el hombre y su resultado. Esa es la verdad de la realidad, pues, ¿verdad? Claro que cada sujeto tiene sus ritos. Y si no hay ritos, no hay concentración de la atención, ¿verdad? Entonces, el rito se ha perdido actualmente. Mucho, mucho, mucho. Y por eso el atleta a veces tiene ciertas deficiencias a la hora de competir. No hay concentración de la atención, insuficiencia en la atención del sujeto, pero porque no construye de ritos, porque el entrenador no le enseña a procesar ritos. Todos tenemos que tener ritos para poder saber ah, tomar decisiones y además a veces retardar la satisfacción de un deseo. Pero ahora con los sistemas que hay, pues los deseos se pueden satisfacer con el apachar un botón. Pero en la vida real, cuando yo me enfrento a la realidad, no es apachar un botón. Es sencillamente saber cómo va a ir mi rito previo a una competencia para poder generar la unidad entre el pasado y el presente. Si no sucede eso, no hay tal situación. O sea, básicamente muchas cosas interesantes, pero lo que puedo rescatar es, por ejemplo, eso que estaba hablando de un rito como tal vez hablarlo concretamente. Por ejemplo, el rito se refiere, creo, ¿verdad? Que se refiere el maestro a que cuando, por ejemplo, si uno va a hacer un levantamiento, tiene ciertas cosas que hace, no solo a nivel físico, ¿verdad? Que se toca el pelo, que hace no sé qué, que respira, va a agarrar magnesio, sino también a nivel mental, ¿no? O sea, se concentra, a quienes les funciona concentrarse en sus movimientos, a quienes les funciona tener un diálogo interno de yo sí puedo, Ujú. lo voy a lograr o de lo que voy a hacer. Pero yo quiero saber un poquito más porque dijo rito para tomar decisiones. ¿Esto se refiere también a la vida o se refiere solamente al deporte? El deporte es ciencia para la vida, sencillamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el título de por vida, deporte y vida. Es lo Bueno, mismo, o así sea, ahí es, está, ¿verdad? exacto. Es lo mismo. Y, Entonces, cuando uno hace el rito es el procedimiento que voy a llevar a cabo para obtener lo que deseo, ¿no? Si yo veo ah, como dijera, ah, las escuelas mágicas que hay o los procedimientos mágicos que hay, me estoy refiriendo a las religiones, ¿no? ujú. Todas tienen un rito. El ser humano tiene que tomar ese rito cuando va a hacer alguna cosa para poder enfrentarse a la realidad en ese momento o retardarla en la realización y la concreción de ese objetivo en un momento determinado. Y eso va a depender, es que también todo es psicología, ¿verdad? Porque va a depender también, pues, de las creencias, de la personalidad, de la educación que tuvo la persona. O sea, porque me imagino que mi rito para tomar decisiones es diferente al suyo. Si, va, una pregunta, si usted tiene que tomar mañana una decisión muy importante, ¿qué hace hoy o cuál es su rito? Yo le pregunto esto no por la cara que me hace. Yo le pregunto porque la idea es que alguien que esté escuchando esto pueda, bueno, primero entender cómo el deporte lo va a ayudar, por ejemplo, a tomar decisiones en su vida, cómo cómo existe esta, ¿cómo se podría decir? Transferencia de habilidades del deporte a la vida, ¿verdad? O sea, y en realidad es lo mismo, es lo mismo. Y eso también creo que hablemos, pero ¿qué haría usted, digamos, si mañana tiene que tomar una decisión importante? O sea, ¿cuál es su rito? ¿Y cuál era su rito cuando era atleta antes de ir a la barra? Cuéntenos un poquito. Bueno, Es que yo no, es que yo quisiera, ¿sabe qué quisiera yo? Yo quisiera tener, no hay videos suyos haciendo levantamientos. no. Ala, no, hombre. Nos fallaron. Pero ajá, cuénteme. Cuando yo competía, no, porque uno tiene que hacer un calentamiento, después acercarse al momento previo a la competición, ¿verdad? Al limbo, y después pasar al lugar de sacrificios. En ese caso sería el momento competitivo, ¿no? Uno pasa a eso, de la satisfacción del placer a la ansiedad, que sería el limbo, de esperar el momento que a uno lo llaman. Sutano, tantos kilos a la barra. Después uno sale, se encamina a la barra, uno piensa la ejecución del movimiento, ya sea imaginando o
teniendo un conversatorio con uno mismo, un coloquio consigo mismo o autocoloquio. Después de eso uno genera una imaginería, una visualización y va. Así de sencillo. Y es una actitud de decisión. No, en el deporte realmente no hay tiempo para el arrepentimiento. Salvo que el deporte sea de larga duración, yo puedo arrepentirme y corregir. Pero hay deportes como los deportes de fuerza rápida, no hay momento para arrepentirse. Si uno se arrepiente, el La falla. implemento lo somata a uno, pues, ¿verdad? Tampoco uno puede ser soberbio ante el implemento. El implemento lo humilla después, ¿verdad? Por eso uno tiene que ser siempre humilde ante esas situaciones y saber respetar el instrumento, amarlo, para que él sea con uno, ¿verdad? Cualquier atleta que ama su deporte, que le apasiona, va a ser uno con ese deporte cuando compite, con el implemento, con lo que sea. Salvo que cuando hay un rival es diferente la situación. Pero en el caso de un jugador de tenis de campo, tiene que ser él con la raqueta uno. Ya después será coordinación, ojo, mano, objeto y todas esas cosas que se dan desde el Sí, punto de vista, ¿no? ya no es mi deporte, o sea, se difumina como ese límite entre deporte y vida, ¿no? Porque, o sea, es la vida en ese momento. Es la actitud del sujeto y la actitud es pensar, sentir y actuar. ¿Qué pienso? Ok, tengo que hacerlo. Sentir, voy a sentir el peso, la barra. Actuar, hacerlo. Hoy, ahora, en este lugar, en este momento. No hay mañana, no hay después. Si yo quiero mejorar, no hay después, ¿verdad? Tengo que hacerlo aquí y ahora. Y si fallé, ya ese es pasado. Viene el futuro, pero estoy en el presente. Y eso es lo que le uno el rito. El rito es unir el pasado con el presente para ver transferirse al futuro en este caso. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión importante el día de mañana, yo tengo que ponerme a analizar mi presente. ¿Bajo qué condiciones voy a tomar esa decisión mañana? ¿Qué consecuencias van a haber? O sea, en el medio se habla mucho de voluntad. La voluntad es algo esotérico, algo efímero. No, lo más importante es la conveniencia de. Yo tengo la voluntad de grabar. Ah, pero eso me va a ser conveniente, es mejor decir, conveniente grabar porque me va a servir para proyectarme, para que me vean, para que me observen, para que me analicen, me den una oportunidad aquí o allá. Exactamente es lo que pasa en el momento competitivo, ¿no? Esa decisión no se puede transferir para mañana. No, esa decisión tiene que tomarse hoy. Y si no, mejor me retiro. Y cuando ya la ansiedad, la angustia es demasiada, la gente se desarma en ese momento, ¿no? Comienza a sentir que el corazón le está a 1000 por hora, que respira como loco, pero porque no tiene un control, nadie le ha enseñado a controlarse en ese momento en el cual hay un alto riesgo para él, porque toda evaluación en un sujeto es agresión a la personalidad. Yo voy y me dicen, va a hacer una prueba de un test, es una agresión. Usted va a competir, es una agresión. ¿Mm? Venga a una entrevista, prácticamente es una agresión, ¿verdad? No en el sentido así eh, concreto, sino que uno la toma así desde el punto de vista mental. Y uno tiene que prepararse para eso, para llegar a ese momento lo mejor preparado posible para saber si es positivo, excelente. Y si es negativo, saber retardar la satisfacción de ese deseo, de esa necesidad que tengo en ese momento. Y por eso es que actualmente los ritos han desaparecido, porque todo lo que haremos ya, Rápido. apachamos una tecla y viene la respuesta. Y no es así. Tengo que ver un procedimiento. Yo voy a estudiar, tengo que tener un rito. ¿Cuál va a ser mi rito? Sacar mi libro, leer, escribir, acotar, repasar, mentalizar, todo eso. Ese es parte de un rito, el procedimiento para llegar a algo. Yo creo que de una vez ya estamos hablando de esta pregunta que yo le quería hacer y quería preguntarle cómo el deporte es una herramienta para la vida. Yo peleé un poquito con esa pregunta que yo misma hice porque es como estábamos hablando, era para mí el deporte ya es la vida y la vida es el deporte, o sea, no tiene que haber un límite, o sea, mi entreno es parte de mi vida, o sea, es mi vida, no hay una diferencia, ¿verdad? Pero de cierta manera, creo que el exponernos a querer lograr cierta meta en el deporte, sea en un entreno, o sea, sea en un plazo de 50 minutos de un entreno, decir, yo quiero terminar entera ese entreno,
o sea, es una manera de exponernos en tiempo real, o sea, rapidito, a que yo quiero lograr algo y ver si lo logro. Entonces, como el deporte es una herramienta para desarrollo personal. El deporte le plantea a uno estresores. La vida le plantea estresores. Se ha preparado para solventar y resolver positivamente esos estresores, porque los problemas nunca se terminan, se superan nada más. Entonces en el deporte hay un procedimiento, hay un proceso. La carrera deportiva es un proceso y en cada cierto tiempo uno va superando un momento competitivo hasta llegar al momento en que tiene que retirarse. Ese es un estresor porque a veces cuando no ha habido una asistencia adecuada, un coping como llaman en psicología, para el atleta después del retiro, como yo le decía a una persona que, muy buen atleta actualmente en Guatemala, ya pensaste en tu retiro, ¿qué vas a hacer cuando la prensa no te entreviste? Cuando la prensa no venga, la televisión no te tome en las cámaras, cuando nadie te pregunte, cuando nadie sepa quién sos, ¿verdad? Porque esto es como la muerte, cuando uno se retira, viene siendo como la muerte. Los muertos se recuerdan mientras los vivos lo recuerdan a uno, pues, ¿verdad? Pero mientras uno se retira y nadie lo toca a uno ya ni en pensamiento, ni obra, ni nada, pues uno dice, ya no soy nadie. Pero si uno de alguna manera ese proceso hizo una continuidad y tuvo la buena fortuna de saberse insertar después de la carrera en un trabajo, y mejor si es un trabajo más o menos similar a lo que uno hizo como atleta, se sacó la lotería. Pero sí, yo fui un atleta, me retiré, y después, ¿qué tengo fuera? ¿Qué hace el sistema guatemalteco? Pues yo fui atleta y ahora te pongo de entrenador, ¿verdad? ¿Y cuáles herramientas? A saber. Claro que actualmente se intenta de alguna manera poner parches en la carrera del atleta, pero al final va a crear vacíos y yo no puedo cometer los mismos errores que cometieron los entrenadores que yo tuve conmigo. Yo tengo que corregir esos errores para mejorar esa experiencia y hacerla más redituable en beneficio del que viene atrás. Igual es en la vida. La vida también tiene estresores, ¿no? Que hay una hora, que hay un tiempo, que hay una tarea que efectuar, que hay un rendimiento que hay que tirar por delante, eficiencia, efectividad, Que hay que eficacia. cambiar algo, que hay que tener una Ujú. conversación difícil, que, o sea, que me voy a decir por esto o aquello. Y el deporte es eso también, eficacia, eficiencia, efectividad. Cuando uno va a una empresa y usted está a cargo de un departamento, eficiencia, efectividad, eficacia. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Ahí está el resultado. O va para afuera o asciende al siguiente peldaño. Exactamente es en el deporte. Si yo durante mi carrera deportiva no tuve la disciplina, y cuando uno habla de disciplina es hacer lo que no le gusta a uno, ¿verdad? Porque cuando uno hace lo que le gusta, es pasión, es todo. Pero hay aspectos en cualquier modalidad y en cualquier trabajo que no son del agrado de uno. Pero la disciplina tiene que hacerme sobreponer a esas desavenencias, a esos desagrados que puedo tener en un momento determinado. Por eso el deporte me enseña para la vida, desde el inicio hasta el último instante sobre la faz de la tierra, ¿verdad? O sea, Ah, cualquier persona se beneficia del deporte, decida hacer del deporte algo profesional o decida hacerlo pues todos los días después de trabajar en la oficina, ¿no? exactamente así es el deporte, ¿no? Yo tengo que hacer, como les dije en un principio, esta alfabetización motora y en el camino voy a tener estímulos, respuestas, adaptaciones y rendimientos en cada etapa de la carrera deportiva. En cada etapa de mi vida yo tengo también exactamente que estudié escuela primaria, secundaria, un bachillerato, un magisterio, después de la universidad una carrera, una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Así es eso, exactamente en el deporte es eso. Cuando alguien llega a Juegos Olímpicos, prácticamente llegar a Juegos Olímpicos es una maestría deportiva. Bueno, afortunadamente ahora el Comité Olímpico Internacional, para aquel sujeto que fue a Juegos Olímpicos, le certifican como una maestría deportiva, ¿verdad? Pero esa maestría es porque compitió, pero no sé el acervo que pueda haber detrás de ese sujeto que compitió en unos Juegos Olímpicos. Eso
hay que prepararlo, hay que hacer la base, hay que hacer el procedimiento para que realmente esa maestría certifique y tenga validez práctica. Y esa validez práctica va a ser rendimiento en otros sujetos que hicieron o están haciendo o van a hacer deporte. Bueno, y tengo también una pregunta. Ya llevamos 55 minutos. Como nada, qué bueno. Como nada. Ajá. ¿Usted se acuerda, digamos, en su carrera como atleta de algún momento en específico que usted podría decir que es como su mejor momento? O sea, como su momento favorito, como el pico de su carrera como atleta. Le pregunto esto porque estaba escuchando un podcast hace poco y era un peleador de Jiu-Jitsu, campeón mundial, y él decía, mira, que yo no lo hago por las medallas, o sea, la verdad es que, o sea, tengo tantas medallas y sí, o sea, las medallas representan esto, pero de verdad que yo no diría que mi mejor momento es cuando gané tal medalla. Yo te podría decir que por ejemplo, él decía, mi mejor momento es cuando yo doy talleres y puedo aportar valor a los demás, por ejemplo. Pero no sé, o sea, ¿usted tiene algún recuerdo de cuando era atleta de alto nivel que usted diga, ese fue como el pico de mi carrera y fue como el éxtasis o no existe eso? Es algo que nos hablan y que tal vez vemos en la tele y las personas ven así a Cristiano Ronaldo que mete un gol y grita y dirán, ahí es donde está más feliz él, o sea, no sé, ¿qué piensa usted sobre eso? Toda la vida está llena de momentos y cada instante de la vida es un momento. Si lo disfrutó o no lo disfrutó, ese es el problema. ¿Qué tan importante fue ese momento de toda su carrera? ¿De acuerdo? Yo como atleta sí tuve mis momentos agradables, ¿no? Y yo decía, o sea, fríamente, entrené para eso, entonces, ¿por qué me voy a emocionar si estoy entrenando para eso? O como un jugador italiano, Balotelli creo que se le pegó. Le preguntaron, ¿y usted por qué no se emociona cuando mete goles? Me pagan para que meta goles, ¿no? Así fríamente hablando, ¿verdad? Como es. Pero el sujeto se exalta, porque en este caso el fútbol es un deporte de emociones, ¿no? De momentos. Pero el momento pleno de cada quien, eso es muy difícil de definirlo, porque siempre hay un momento mejor tras de otro. Quizás el momento sublime será el momento de la muerte, pues, ¿verdad? En el cual ya uno logra su máximo. Ahí es cuando uno dice, bueno, me realicé. Pero mientras tanto, en esos momentos se está realizando. Uno hasta que se muere dice, hasta aquí llegué, pero eso no lo va a poder decir. Me he realizado, no lo sabe. En cada momento se está realizando constantemente. ¿Cuánto durará esa realización constante? Hasta el último día que usted esté plantado sobre la faz de la tierra, pues, ¿no? Pero momentos siempre van a haber, y buenos, malos, regulares, excelentes. Eso es lo que sucede realmente en la vida de la persona. Y me quedé pensando en lo que dijo de que en los momentos difíciles, cuando estaba hablando sobre retardar la satisfacción, dijo que en los momentos difíciles es importante retardar la satisfacción, dijo. Bueno, sí, porque a veces uno tiene un objetivo, digamos, en el caso de mi deporte, imponer un nuevo récord nacional o un récord centroamericano. Le ponen ahí el peso, usted va a la barra, hace todo lo posible y no sucede. Bueno, entonces tengo que retardar esa satisfacción, corregir en qué fue lo que me equivoqué o qué me faltó, porque siempre van a ser deficiencias. Un atleta, aunque sea campeón mundial, hay que corregirlo constantemente. Cada nuevo peso aparecen nuevos errores. Con cada nueva actitud aparecen errores. Con cada nuevo trabajo aparecen errores. Entonces, eso lo va enriqueciendo a uno. Y entre más estímulos tenga el sujeto, mayor cantidad o calidad de respuestas va a tener a lo largo de su vida. Por eso, entre más posibilidades tiene uno de enriquecerse con conocimiento, con experiencia, con práctica, va a tener más facilidad de respuestas ante cualquier situación que se presente. Sí, ya entendí, Ujú. ajá. O sea, cuando no se logra como esa meta o esa satisfacción, por así decirlo, lo que hay que hacer es retardarla, decir no es que no vaya a venir, sino que tengo que trabajar por ello y vendrá después. Porque
¿Por qué digo esto? Porque yo, no me lo está preguntando, pero yo trabajé en corte de caña. Ujú. Y muchas cosas que hice en el deporte me sirvieron para ir a mejorar el corte de caña a una empresa. Mejorar el estado psicosocial del trabajador y económico, del trabajador, del sujeto que corta caña, que es muy diferente. Aquí estamos en un ambiente, no sé, 25 grados, allá eran 42 grados centígrados, 90 de humedad y los tipos cargaban, podían cortar 12 toneladas al día de caña. ¿Ah? Agotador. Entonces todo lo que yo hice en el deporte me sirvió, ¿cuánto? Para ir a hacer una experiencia, un experimento que funcionó positivamente ahí, en esa empresa, en esa finca donde cortaban caña. Y benefició social, económicamente y psicológicamente al cortador de caña. Entonces, eso es lo que yo digo. A mayor riqueza de experiencias o de estímulos, mayor calidad y cantidad de respuestas. No solamente en el deporte. La gente piensa a veces que el entrenador solo para el deporte sirve. No es así. Hay una gran variedad de posibilidades que tiene el entrenador, siempre y cuando haya enriquecido su acervo educativo, cultural, académico. ¿Verdad? Sí, y yo quiero hacer todavía unas preguntas de psicología deportiva, de algo que me dijo, pero antes de eso, quiero contarles que aquí tengo unas barritas de Metrics que son buenísimas. Tienen cierta cantidad de macros, lo cual significa que básicamente si usted está con prisa o algo, puede sustituir alguna de sus comidas porque esto tiene suficiente proteína, carbohidratos y grasa, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un código de descuento, lo puede encontrar en mi perfil de Instagram, en mi bio, ahí puede hacer clic y lo puede ver. Y después de esa cápsula, le quería preguntar, una vez usted me dijo, a medio entreno, me dijo... hablando de psicología del deporte, hablando de psicología del deporte, me dijo, la mejor terapia o la mejor clínica de psicología es aquí, me dijo. Haciendo alusión a que en un entreno, podemos hablar de diferentes entrenos, pero de diferentes disciplinas, pero en un entreno se pueden ver ciertas pues deficiencias, fortalezas de un atleta o de una persona. Y quizás a veces es mucho más efectivo exponerse a este tipo de estresores, como usted estaba hablando, en una práctica deportiva para poder manejar esos estresores en la vida, ¿verdad? Entonces, quería que me contara un poquito sobre psicología del deporte y cómo usted lo ha aplicado con sus atletas y demás, porque creo que eso sí ha sido definitivamente un plus. O sea, un entrenador puede conocer sobre ciencias del deporte, poner ciertas cargas, hacer un entreno, ¿verdad? O sea, planificar, pero no logra apoyar al atleta desde ese lado psicológico que usted entiende también. Entonces, ¿cómo logró, cómo logró eso? O sea, en algún punto se dio cuenta que era importante la psicología y que definitivamente era como una arista muy importante para el desarrollo del atleta. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo logró meterse al tema de psicología del deporte y aplicarlo, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Bueno, la psicología deportiva, como yo mencioné anteriormente, desde la iniciación deportiva está la psicología deportiva hasta el máximo rendimiento. ¿Qué pasa en entrenamiento? Es ahí donde se entrena las habilidades psicológicas del sujeto, las habilidades mentales del sujeto, en entrenamiento. Aquí yo puedo venir, pasar una test a X, Y y Z personas y los procedimientos de investigación del psicólogo son observación, test y la entrevista. Entonces, cuando está sucediendo el entrenamiento, perdón, tengo la entrevista y tengo la observación. La prueba que está haciendo es su test, ¿no? Entonces, uniendo esos tres factores, la expresión del sujeto, hay sujetos que no están acostumbrados a entrenar con cargas altas y se ponen lívidos, ¿verdad? Porque se van a enfrentar a algo que nunca lo han hecho. Entonces, el temor a lo desconocido hace que uno pierda el balance y aún se disminuye la actitud del sujeto en ese sentido, la intensidad de la actitud, porque se va a enfrentar a algo desconocido.
Y entonces lo que uno hace a veces es tratar de que el atleta se enfrente a ese problema. Y a veces uno tiene que ir con, como yo digo, pesos sucesivos, ¿no? Para irse acercando al objetivo, para irle dando, fortaleciendo la confianza y dándole a entender que sí puede. Yo a veces lo que hago es que, bueno, usted tuvo tanto de fuerza, aplico una ecuación, le digo, mire, esta ecuación me dice que usted tiene capacidad para hacer 20 más de lo que hace. Entonces lo voy acercando, lo voy convenciendo, le voy poniendo datos y los datos cuáles son. La realidad es cuando son esas aproximaciones sucesivas a tratar de desensibilizarlo a ese 100%, a ese 90%. Pero claro, eso no se logra de la noche a la mañana. Ese es un proceso más o menos largo o mediano tiempo. Pero a través de estas aproximaciones sucesivas, yo tengo que llegar a que él haga ese 100% y se convenza a sí mismo de que el 100% y más del 100% es capaz de hacerlo. Pero para eso, perdón, la observación. Como dije, el test es la prueba que está ahí. Correr, saltar, levantar, pelear, combatir. Ese es el test. Y de ahí lo que platico con el sujeto, que él también se logre tener esa confianza y que él diga, mire, yo nunca he levantado eso, o yo nunca he entrenado máximos, yo solo he entrenado por aquí, por estos pesos. Entonces uno tiene que ir cambiando esa mentalidad a tal punto que el sujeto llegue a tener esa confianza de hacer al 100% de lo que es capaz de hacer o aproximarse a ese 100% de lo que es capaz de hacer. Entonces eso significa que el sujeto se está ganando a sí mismo. Lo más importante en una competición es ganarse a sí mismo. Y como consecuencia de esa ganancia a sí mismo, yo puedo derrotar a 2, 3, 4, 10 competidores que están en el mismo momento que yo. Pero eso es parte de una observación pausada, constante y de la comunicación, del coloquio que tiene que haber entre atleta y el entrenador en este caso, ¿verdad? O si hay psicólogo, pues entre el coloquio del atleta, entrenador y psicólogo. Y digamos, eso de ganarse a sí mismo también se ve en el entreno, ¿no? O sea, se empieza a ver en el entreno y yo creo que por eso es que es una gran herramienta el deporte, porque la persona quizá en su vida diaria, o sea, yo que sé, en el trabajo así, está pasando una situación difícil o se le viene algo complejo, la persona va a entrenar, tiene un objetivo en el entreno, lo logra, se gana a sí mismo, como que son puntos extra que va sumando a su como propia percepción, o sea, dice, sí puedo, o sea, pude con mi entreno, me salió bien, voy a poder con esto en el trabajo, voy a poder con esto en la vida, ¿no? O sea, de Ajá. cierta forma, quizá hasta, bueno, no me voy a atrever a decir cosas que no sé, pero hasta tal vez es más beneficioso ir a sacar un entreno con una persona que sabe, con una buena guía, me va a empoderar más que quizá, yo estoy a favor de ir a terapia y demás, pero quizá me va a empoderar más que irme a sentar con un psicólogo, una psicóloga y tener una sesión, ¿no? O sea, es como, yo siento que el entreno como tal es como poner las manos en la masa. Quizá una sesión terapéutica de solo hablar pues es solo hablar, ¿no? O sea, no se ve como los actos. O sea, yo puedo llegar con el psicólogo y decirle, sí, estoy bien y todo bien en mi vida, pero quizás en el entreno no logro engañar. Es que el proceso de entrenamiento para muchas personas y actualmente en la situación que estamos es una terapia, ¿no? El deporte también sirve de terapia en ese caso. Y va a servir de terapia para fortalecer a la persona, hacerle saber que es capaz por sí mismo de llegar a una meta determinada. Por eso, si tú has visto, a veces yo digo, bueno, estas series y estas repeticiones son del carácter, ¿no? Porque en esa última fase es cuando sale el aspecto estoico, la disciplina del sujeto, la perseverancia, la tenacidad, la constancia, que en psicología se dirían las cualidades volitivas del sujeto. Tenacidad, arrojo, valentía, decisión, todo eso va inmerso en ese último momento. O enfrentarse al máximo, es eso. O saltar a unos cajones. Eso significa una serie de cualidades, desde el punto de vista mental, de cualidades volitivas, que encierra a la voluntad, ¿verdad? Entre comillas. Bueno, y ya tenemos pocas preguntas, pero le quiero preguntar,
¿cómo es ahorita en el día a día, cómo es un día en su vida? Porque, bueno, a mí también me pareció interesante y hablando de lo que hablé al inicio, es que yo empecé a llegar al gimnasio donde da clases el maestro Rosito, que por quienes viven en Guatemala están en zona 15, se llama Rosito Athletes. Lleguen, la verdad es que es un ambiente muy bueno y pueden aprender muchísimo. Puede ser su terapia, como estamos hablando. Pero yo me quedé impresionada porque yo creo que en el 2020 o en el 2021, no me acuerdo. Pero yo llegué y a pesar de que en esos momentos había muchas personas que se iban encerradas en su casa porque había un virus y que mascarilla y esto y lo otro, usted estaba ahí, pues, dando clases, apoyando a sus atletas y tranquilo, o sea, y yo siempre he percibido que es una persona, pues, sana, contenta con su vida. Claro que hay momentos difíciles en la vida, pero en general está satisfecho, pues, con la vida que lleva. No se quedó sentado o sea, sentado por el COVID, ¿verdad? Y que no vaya a salir. O sea, es como una persona muy resiliente, con mucha fortaleza. ¿Cómo es su día a día? O sea, ¿qué hace? Porque, bueno, ¿cuántos años tiene usted, primero que nada, y cómo es su día a día? Bueno, yo tengo 71 años de edad y bueno, por la mañana temprano me levanto, mi desayuno y después voy a hacer los programas de entrenamiento de la gente. Y así voy saltando eso hasta que salgo de la casa, llego al gimnasio y ese es mi mundo del gimnasio. Y salgo hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. No me pesa, pues, ¿verdad? Porque a veces tú te has dado cuenta que a veces uno almuerza a las 6 7 de la noche, pues, ¿verdad? Es algo anormal e irrisorio, pero no siento ningún malestar estomacal ni tensión. Cuando era entrenador, mi almuerzo era una taza de café con leche y un sándwich. Ese era mi almuerzo. Y nunca sentí así estrés cuando... nunca pedí vacaciones tampoco. O sea, en 20 y pico de años que trabajé con la federación, nunca me sentí mal, cansado, agotado, nada. Porque veía el trabajo que se reflejaba en el rendimiento de los atletas. Entonces llegaba, exigía, claro, habían 15 20 personas y todos haciendo máximos, pues tenía que sentir algo diferente, pero era mi placer ir con cada uno, corregir con cada plataforma que había. A uno, como dije en el intermedio de la plática, uno se reía, otro le llamaba la atención, otro ponía mala cara, en fin. O sea, va uno jugando durante el día con las diferentes situaciones que se van presentando. Claro que hay problemas, eso no lo dudo, pero creo que la incomodidad ha sido mi mejor satisfacción, porque me ha hecho crecer en muchos aspectos, académicamente, eh, emocionalmente, en mis actitudes también, pues, o sea, aunque a mí en una ocasión se murió mi señora madre y tenía que ir a la Federación de Fútbol, porque trabajé en fútbol también, como preparador físico ahí en la época de el Bolío Gómez y en la época del Primitivo Madariaga, fue el mejor momento de las selecciones de Guatemala, aunque no me lo están preguntando. Enterré a mi señora madre el día anterior y pasaron ellos, ¿verdad? Y yo salgo a la puerta, bueno, vámonos. Entonces me dicen, no, no, usted no puede ir hoy. ¿Por qué? Porque usted está de duelo. Bueno, el duelo es un momento, nada más. Eso va a depender de cada quien. Entonces me dijeron, no, usted no se va hoy con nosotros. Usted se queda, venimos por usted mañana o pasado. O sea, la vida tiene diferentes formas de enfrentarla según cómo lo educaron a uno, ¿no? O sea, hay quien para una situación determinada es un dolor, para otro puede ser parte de un proceso natural de la vida. Tal vez lo más doloroso que puede haber en una persona es que se muera un hijo, pero el padre o la madre es algo natural, es un proceso normal desde mi punto de vista. Así me educaron, ¿no? Entonces, me he dado cuenta también que el atleta guatemalteco hay que estimularlo constantemente, un pulgar hacia arriba, una palmadita, un guiño, lo necesitan. Yo cuando inicié en el deporte era frío, ¿no? Y después como entrenador me di cuenta que yo no podía seguir siendo lo que era como era con mis atletas, porque no habían sido educados de la misma manera que yo. Entonces yo no puedo hacer procedimientos que sí funcionaron en mí, pero que
dudo que funcionen en otra persona. Entonces yo tengo que hacer más asequible el resultado, el procedimiento, la intervención con cada sujeto. Bueno, incluso yo he visto en cuando usted está con algún atleta, le habla completamente diferente a X o a Y persona. Ujú. Y creo que eso es porque tiene esta habilidad, bueno, tiene conocimiento psicológico, lo logra aplicar y sabe qué necesita el atleta porque ya tiene una idea de que este atleta necesita más aprobación, este atleta necesita que lo regañen, o sea, no me habla a mí como le habla a alguien más cuando yo estoy ahí con la barra y creo que deriva también pues de eso. Porque Salirse de sí mismo también, ¿no? escuchas que algunos me dicen, usted mucho me regaña. Yo no regaño, yo corrijo. ¿Ah? Y así se lo digo, así, yo corrijo. ¿Ah? Yo no Sí. regaño, yo corrijo. Y, y si en ese momento, como dije anteriormente en el inicio de la plática, tengo niños, con ellos tengo que proceder de otra manera. Y veo a un adulto ahí a la par, tengo que proceder de otra manera. Entonces tengo que darle vuelta a la tortilla, como uno dice vulgarmente, de una vez 180 grados para allá y para acá. ¿Va? Entonces tiene que ser uno mucha plasticidad en la expresión, en las palabras, saberlas cambiar inmediatamente, pues no esperar al rato, porque a un niño no le puedo decir lo que le digo a un adulto. Es posible que el niño llore y se vaya con su papá, que ahí están los papás en la entrada esperando que su hijo termine de entrenar, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso son factores que van a incidir en la buena forma o en la conducta más adecuada para cada sujeto según sus características y necesidades. Como decía alguien, de cada quien sus necesidades, a cada cual sus capacidades, pues, ¿no? Y bueno, ya nos pasamos del tiempo, pero quiero hacer la última pregunta y con esto cerramos. Es conocido en el medio y en el país que el maestro Rosito le encanta exponer a los atletas al máximo y o sea, hacer máximos como tal. Y esto, pues cuando yo no había llegado nunca con usted, yo oí eso y eso a veces era como dije antes, o sea, eso era criticado o visto como algo. Siento que a veces las personas critican porque no tienen nada más que hacer y porque, o sea, no sé por qué critican. Pero, em, ¿qué ha hecho usted para lidiar con las críticas? ¿Cómo ha logrado verlas como un empuje hacia usted o incluso como un piropo, ¿verdad? Yo creo que incluso las críticas a veces depende de quién vienen, hasta son un piropo, ¿verdad? Porque Yo solo me sonrío, pues, ¿verdad? Porque entonces si yo hago deporte y quiero rendimiento, tengo que exponerme al máximo, ¿no? Pero si lo bueno es que tú estás en el gimnasio y te das cuenta. A un niño no le va a poner 100%, pues, ¿verdad? A un sujeto que es nuevo tampoco le va a poner 100%. Tú cuando llegaste no te puse 100%, te lo puse después de un proceso, ¿no? Sí, ujú. ese es el decir urbano que yo me encantan. ¿Por qué? Porque es lo que mejor resultado produce, lo que mejor me fortalece al atleta psicológicamente, lo que más lo empodera, lo que le da confianza, seguridad y puede presumirlo él después, ¿no? Y no voy a cambiar yo mi carta por eso, porque al gimnasio llega gente que hace 400 metros, 110 con vallas, hacen natación, hacen patinaje, Voleibol, sí. voleibol, y todos van al 90%. Eso es carga máxima. Todos van al 90%. Porque me eduqué en un país o en unos países en los que si no se hace máximo, se está haciendo calentamiento únicamente. O sea, entrenar al 80%, eso en dependencia de las características de la modalidad deportiva, de 80% para abajo se dice es calentamiento en esos países donde yo estudié. Y dicen, el entrenamiento comienza cuando usted está en el 90%. Ahí comienza el entrenamiento. Pero aquí hay modalidades deportivas que no se trabaja eso. Entonces el atleta cuando se enfrenta al máximo se Bueno, y, defeca. y, ¿Mm? y enfrentarse al máximo en levantamiento olímpico podría ser sinónimo de estar en una prueba deportiva. O sea, si mi disciplina no es el levantamiento olímpico, me sirve como acompañamiento, ya lo sabemos, pero a la hora de que yo esté en una situación de mucho estrés, ahí voy a sacar todas esas habilidades que adquirí al enfrentarme a un estresor tan grande, ¿verdad? Entonces creo que es muy beneficioso y totalmente, yo creo que la mayoría de gente habla de eso porque nunca han entrenado con usted, porque no es que usted le vaya a hacer daño al atleta como tal, simplemente quiere que se enfrente a sus límites, pues. Llega un muchacho de voleibol y me dice, mire, yo entreno con tal persona. Dice, él sí te va a sacar el sudor, ¿verdad?
pero todo eso es factor de conocimiento y eso se puede aplicar cuando hay una buena técnica. La técnica es eso precisamente, aprovechar el máximo de posibilidades del sujeto en su movilidad, en su gesto deportivo. Entonces, cuando ya el sujeto tiene cierto grado de expertise o facilidad o de habilidad alta, entonces ya uno va hacia ahí. Pero mientras tanto, alguien que se inicia no le va a poner un 100%, lo mato o me demandan. No, yo trabajo con 60%, Ujú. mientras van tomando, mejorando la técnica, mejorando su preparación física, que será lo que lo va a catapultar más adelante para decirle, bueno, hoy vamos a probar tanto. Ya sea Bueno, niño, hay un niño, tú lo ujú. sabes, ese patojito hace máximos, ¿no? Anteayer hizo máximos Y emocionado los y hace. el lunes hizo máximos. Entonces, alguien que me está escuchando ahorita dirá, esa es una animalada. Sí, es una animalada, pero uno tiene que saber cuándo, cómo y por qué y a quién y qué características tiene ese sujeto para poder uno decirle, papadito, y el niñito este, cuando va a máximo se pone contentísimo, es increíble. Ujú. Mientras que un adulto, Se ala, hoy estresa, toca, sí. porque lo he visto, pues, hay gente que tiene sus aplicaciones en teléfono y están en 80% y dice, vamos a ir al 90%. Y el aparatito me dice que el corazón se fue hasta arriba, porque ya él está en agonía, pues, ¿verdad? Pero uno tiene que saber por qué, cuándo, cómo y dónde y a quién le va a aplicar esa carga, ¿verdad? Si no tiene habilidades, si no tiene una técnica adecuada, es un riesgo estúpido también. Bueno, y con esto terminamos. Yo quisiera seguir platicando. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio más adelante. Ahí que nos cuenten también los oyentes qué tal les pareció. No sé si quisiera agregar algo más, maestro. Ahí terminaríamos. Como quisiera que pudiéramos haber hablado también de a dónde se fue a aprender todo esto, porque se fue fuera. Tantas cosas que se quedaron ahí en el tintero, dirían. Pero gracias por todo lo que aportó. Y bueno, no sé si quiere decir algo más. No, solamente agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan de expresar algunas ideas buenas, tontas, locas, pero efectivas. Al final son efectivas, ¿no? Y cuando tú hablas de dónde estudié, bueno, pues tuve la oportunidad de estar en la Unión Soviética, en Alemania Democrática, en Bulgaria, que ahí saqué una maestría, un posgrado, y esa es la escuela que yo tengo realmente. Claro, mezclada con las características del guatemalteco, porque yo no puedo venir y tomar una escuela y venir y transferirle directamente. Yo tengo que hacerle modificaciones para que sea asequible y que permita el desarrollo de las personas que nos buscan a nosotros para mejorar su rendimiento o saber que puede crecer en otros ámbitos, no necesariamente en el rendimiento deportivo. Pues el deporte, como dije anteriormente, es un proceso y que me va a servir de terapia también para darle más vida a mis años, aunque ya no me dé más años a mi vida, pues, ¿verdad? No, yo estoy segura que le quedan todavía muchos años, no estoy diciendo esas cosas. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos y seguramente vamos a hacer otro episodio con el maestro Rosito, así que espérenlo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y a la orden en lo que pueda servirles a la audiencia que indudablemente escuchará esta comunicación y espero que sea positiva para las personas y cualquier duda, pues a la orden siempre y para servirle a la humanidad en este caso. Gracias.